Hago propio los vocativos ya expresados por el maestro de ceremonias. Sin embargo, me permito también saludar con mucho respeto a don Mario Antonio Sandoval, presidente de Prensa Libre, al ingeniero Murphy Pais, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a mis queridos ex compañeros profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y en especial a la mesa directiva que hoy nos hace posible un evento único, un evento tan especial que solo me puede hacer recordar hace una primera clase de hace más de 40 años en la Universidad Nacional, cuando el profesor Hugo Rolando Melgar, asesinado en aquellos tiempos también, nos preguntaba en la clase, ¿y qué es el derecho? Y cuando nosotros intentábamos de repente al estilo de una obra clásica en aquella época de Eduardo García Maínez, y intentábamos decir que el derecho es el conjunto de normas jurídicas y muchas cosas así teóricas, y al profesor no le satisfizo ninguna de las respuestas. Y nos dijo en aquella ocasión, hace ya más de 40 años, que el derecho es orden y lenguaje. Con esa evocación me dirijo a ustedes con mucho respeto y la pregunta, ¿qué sería de la práctica y análisis del derecho sin el lenguaje? Vehículo vital de la comunicación humana en general y en particular herramienta básica para el funcionamiento de los sistemas jurídicos. Ya lo expresó con sencilla contundencia el jusfilósofo finlandés Aulis Aarnio. Las normas jurídicas se manifiestan a través del lenguaje. Las decisiones de los tribunales que aplican las normas en la práctica son lenguaje. Incluso si en ocasiones es incierto lo que está escrito en la ley, todo el material interpretativo, como los debates legislativos, trabajos preparatorios, se materializa también en lenguaje escrito. Así, el lenguaje es interpretado por lenguaje y el resultado se expresa por medio de lenguaje. Tengo el honor en esta tarde de inaugurar este evento de presentación del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, una obra sin equivalentes en la historia del estudio y desarrollo sistemático del idioma español en conjunción con la práctica jurídica. Un aporte de evidente relevancia para la cultura jurídica iberoamericana. Si bien este diccionario es un aporte importantísimo para la cultura general, resulta fundamental para el desarrollo de las ciencias jurídicas y sociales, en particular para el estudio del derecho, la función forense, en razón que el arte del jurista es decir con claridad el derecho. En estos tiempos en los cuales las fronteras a la cultura y el conocimiento se han diluido gracias al avance de nuevas tecnologías, en los que se hacen cada vez más los estudios comparativos del derecho, en los cuales internacionalización de los conceptos jurídicos se hace cada vez más sensible, disponer de esta obra es contar con un punto de partida común para los países de Iberoamérica, una fuente de referencia autorizada para entender mejor en el camino por alcanzar el también compartido objetivo de promover con justicia para toda la población. Los esfuerzos que se hacen para desarrollar el lenguaje al servicio del derecho son aportes al entendimiento entre iguales. Por tanto, contribuciones para la paz, aquella que parte del deseo de hermanar a los pueblos, que se construye a través del diálogo y se cristaliza en una vida digna para todas las personas sin discriminación de ningún tipo. La fuerza y el poder de la palabra, el iuri dicere, decir el derecho, que se traduce en el lenguaje, sea hoy bienvenida esta obra del Diccionario Panhispánico Jurídico para que podamos hacer
mejor función para comprendernos mejor y comunicarnos de manera efectiva, clara, eficiente y sencilla, para que los justiciables, en los casos de la justicia constitucional, puedan comprender a través del lenguaje que también los magistrados utilicen en sus fallos, de manera que las sentencias no solo sean fundamentadas, fundamentadoras, razonables, razonadas y motivadas, sino que también en el lenguaje sencillo, a la vez técnico y elevadamente jurista, pueda ser comprendida por todas y todas. Ese es el vehemente deseo de que esta presentación contribuya para quienes estamos trabajando para el sector justicia, para expresarnos de mejor manera a través de las sentencias. Los jueces hablan por las sentencias, que las sentencias entonces sean claras, en las que no haya necesidad de plantear los remedios procesales de la aclaración y la ampliación. Con ese buen deseo, doy por inaugurado este evento de tanta magnitud, de tanta importancia para la comunidad guatemalteca, especialmente para quienes dictamos y tenemos que ver con las resoluciones judiciales. Muchas gracias. Fueron las palabras del doctor Bonerge Mejía Orellana, presidente de la Corte de Constitucionalidad. A continuación, intervención de doña Raquel Montenegro Muñoz. Ella es directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, AGL, correspondiente de la Real Academia Española, RAE. Muy buenas tardes, hago propios los vocativos ya expresados y presento mi saludo a los miembros de la Academia Guatemalteca de la Lengua que hoy nos acompañan, a estudiantes y docentes de las diversas universidades nacionales y a todo el público que hoy nos honra con su presencia. ¿Alguna vez han tenido un diccionario en sus manos? ¿O han consultado una versión digital? Bueno, esperaría que la respuesta sea así. Cuando uno consulta un diccionario, difícilmente piensa en los muchos años de trabajo que lleva a elaborar una obra de este tipo. Los diccionarios se construyen para ayudar a los hablantes a comunicarse mejor, al darle el significado de una palabra, la forma de combinarla, su origen, historia, entre otros aspectos. Los profesionales que conocen las técnicas para elaborarlos se llaman lexicógrafos. El diccionario que hoy se presenta orienta sobre el uso de vocabulario específico de un área en particular y es panhispánico. Esto quiere decir que explica términos usados en los lugares donde se habla español. El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico es un valioso aporte al ejercicio profesional en el ámbito jurídico y judicial de nuestro país y en los otros países donde se habla español. Este diccionario, el Diccionario de la Lengua, también conocido como DILE o DLE, el Diccionario de Dudas, el de Americanismos y otros son resultado del trabajo conjunto de la Asociación de Academias de la Lengua, también conocida como ASALE. Si ustedes leen la contraportada de la versión impresa del Diccionario de la Lengua, notarán que ahí se anota una lista de academias, entre ellas la Academia Guatemalteca de la Lengua. Todas ellas se agrupan en una asociación que se llama Asociación de Academias de la Lengua. Esta es presidida por don Santiago, quien hoy nos honra con su presencia. La asociación está formada por 23 academias y fue fundada en 1951. Ha publicado una serie de obras acordadas por todas las academias. Por ejemplo, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico.
Este contó con el punto de vista de juristas nacionales que tuvieron la oportunidad de revisar los borradores y emitir sugerencias, varios de ellos hoy presentes en esta sala. Otra de las obras publicadas por la SALE son la ortografía, la nueva gramática, por mencionar algunas. La Academia Guatemalteca fue fundada en 1887 y su labor consiste en contribuir al estudio y difusión del español, también en promover la literatura nacional, y ahora se complace en ser parte del esfuerzo colectivo de la SALE y en la publicación del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, que se constituye en un referente actualizado y panhispánico. Muchísimas gracias. Señoras y señores, a continuación, la intervención de don Gustavo García Fong, secretario de la Academia Guatemalteca de la Lengua y responsable del aporte académico nacional para el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Muy buenas tardes, señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, señor director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, señor embajador de España, señor director ejecutivo del Instituto de Justicia Constitucional, representante de la editorial Santillana, funcionarios de Estado y de Gobierno, rectores y decanos de las universidades del país, miembros del cuerpo diplomático, compañeros de la Academia Guatemalteca de la Lengua, profesores y estudiantes, miembros de la prensa, señoras y señores. La Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, se siente muy honrada por la hospitalidad recibida por este alto tribunal del país con motivo de la presentación del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, como también se honra con la presencia en Guatemala de su principal promotor e impulsor, don Santiago Muñoz Machado. Permítanme compartir con ustedes unas breves ideas para ponerlos en antecedentes y en contexto del camino recorrido, tanto por la Real Academia Española como por la Asociación de Academias de la Lengua Española, hasta llegar al punto donde nos encontramos ahora, es decir, la presentación en Guatemala de esta monumental obra jurídica y lingüística. Finalizando el siglo XX, en 1998, la Real Academia Española inició con la implementación de lo que se conoce como la política lingüística panhispánica. Para llevar a la práctica dicha política y cumplir con el encargo del 11º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española realizado en Puebla en 1998, fue preciso establecer nuevos mecanismos respecto a la relación de la RAE con las academias americanas, tanto en su funcionamiento como en cuanto a la metodología de trabajo, lo que incluyó la revisión, actualización y edición de las obras académicas fundamentales. Atrás quedaron aquellos paradigmas que calificaron peyorativamente el uso del español, dependiendo de las circunscripciones geográficas, y ahora se adoptó el criterio de que, precisamente, nuestro idioma presenta varias normas de cultura, todas ellas válidas y comúnmente aceptadas por la comunidad de hablantes del español. No se puede asignar a una zona geográfica o zonas geográficas del ancho territorio en donde el español es la lengua oficial, el, entre comillas, buen uso del idioma, frente a otras zonas geográficas que por lógica quedarían excluidas de dicho buen uso del español. El buen español está en todas partes, en cualquier lugar donde se hable, allá donde exista una norma de cultura, cuyos hablantes se reconozcan en ella socialmente. Por ejemplo, hoy día, desde la perspectiva lingüística, se reconoce que el registro culto estandarizado es más urbano que rural,
que determinadas profesiones como médicos, abogados, periodistas, ingenieros, informáticos, químicos y farmacéuticos provenientes de la universidad configuran un determinado grupo social con prestigio lingüístico y profesional, sea cual fuere su modalidad de español, que fomentan determinados usos que se generalizan y aproximan a otros usos de otras latitudes al acercarse a los valores sociales y culturales de las diferentes comunidades de habla hispana. Uno de los grandes resultados de la promoción de esta política lingüística panhispánica fue la iniciativa fundamental para el reconocimiento de la autoría conjunta de todas las academias para las nuevas obras, producto del esfuerzo de las academias locales juntamente con la RAE. No voy a mencionar algunos títulos, ya mi directora mencionó varios de ellos, como el referente básico y por el que es más conocida la academia y la Asociación de Academias, pues la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española, entre otros muchos. En España, el precedente más cercano a la obra que hoy se presenta fue el Diccionario del Español Jurídico, que surge de la preocupación del Consejo General del Poder Judicial ante los problemas de claridad y seguridad del lenguaje. Se elaboró con base en un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia Española y aporta la novedad frente a los tradicionales del género de estar hecho con la misma metodología y criterios lexicográficos con que se elaboran los diccionarios de la lengua. Con ese antecedente, el siguiente paso fue la tarea de elaborar un diccionario panhispánico del español jurídico, al que me referiré de manera general, puesto que quien se encargará de describirlo en todos sus aspectos será su impulsor y coordinador general. Dicha obra, en los actuales contextos de mundialización y globalización, y considerando que los pueblos iberoamericanos contamos con los suficientes elementos para poder entendernos unos con otros, como también con los suficientes matices para poder aprender unos de otros, parte del hecho de que los sistemas jurídicos de los países de habla hispana comparten cada uno con sus peculiaridades las mismas raíces, y no es extraño, por tanto, que los textos que generan los juristas de ambos lados del Atlántico adolezcan de problemas comunes, abuso de fórmulas arcaicas, oscuridad expositiva, formas verbales obsoletas, entre otros. Es la primera vez en la historia de nuestra lengua común y del derecho que se prepara una obra con este carácter. Puede asegurarse en términos absolutos que no hay ningún diccionario con estas pretensiones que abarque el lenguaje jurídico de toda la comunidad hispanoamericana. En Guatemala tuve la honra de dirigir y coordinar el aporte de la Academia Guatemalteca de la Lengua para el diccionario, para lo cual conté con el valioso apoyo del abogado y notario Javier Antonio Sandoval Ruiz. Y desde entonces hemos continuado remitiendo a la RAE otras informaciones requeridas con el fin de consolidar la actualización permanente de la obra, como también su proceso de informatización. Asimismo, también participaron en el diccionario los juristas guatemaltecos Juan Luis Cano Chávez y Óscar Aníbal Escobar, en su momento letrados de la Corte Suprema de Justicia, Julio César Cordón Aguilar, exdirector del Instituto de Justicia Constitucional, y Juan Carlos Casellas Gálvez, profesor universitario y abogado en ejercicio. En la ceremonia de presentación de esta obra en la Universidad de Salamanca, presidida por el rey Felipe VI, estuvieron presentes los participantes en la Cumbre Judicial Iberoamericana, asistiendo por Guatemala el entonces presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, magistrado José Antonio Pineda Varales, y Silvia Patricia Valdés, magistrada vocal primera de la Corte Suprema de Justicia. Asistió también el entonces director de la Academia Guatemalteca de la Lengua, el académico y periodista Mario Antonio Sandoval.
Como ustedes saben, dado que mayoritariamente el público de esta tarde se integra por juristas, la ley del organismo judicial, decreto número 289 del Congreso de la República, en su artículo 11 reconoce al diccionario de la lengua española, aunque lo llama diccionario de la Real Academia Española a la antigua usanza, como una importante fuente para entender las palabras de la ley. Cito: las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región de que se trate. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que se han usado en sentido distinto. Fin de la cita. En el contexto actual nacional, ahora más que nunca ha vuelto a la mesa de discusión la urgente necesidad de considerar reformas legislativas tendentes a procurar una administración de justicia más eficiente. De concretarse tal posibilidad, entre esas reformas estaría no solo actualizar el nombre correcto del diccionario, es decir, de Diccionario de la Real Academia Española al de Diccionario de la Lengua Española, y además de incluir como referentes insoslayables de consulta a los diccionarios tanto del español jurídico como al panhispánico del español jurídico. Ojalá y el Congreso de la Nación, a través de las comisiones respectivas, tenga en cuenta y valore en su justa dimensión estas importantes obras académicas y la función que pueden desempeñar para una correcta interpretación del derecho y con ello contribuir con el derecho de acceso a la justicia de todos los ciudadanos. Traté de dar una mirada en el público por si lograba ubicar a algún representante del Congreso y esperaba que se llevara clavada esta espinita en cuanto a la sugerencia y valoración del diccionario que hoy presentamos, pero lamentablemente no veo a ninguno. Para concluir, puede apreciarse aquí el doble beneficio que implica la publicación de esta obra, tanto desde la perspectiva lingüística y su relación con el campo del derecho, como también para contribuir a la realización del derecho fundamental de acceso a la justicia de la comunidad iberoamericana, para lo cual puedo asegurar que por ahora es difícil alcanzar a vislumbrar su utilidad y proyección en el devenir de los tiempos, contribuyendo a la unificación del español a través del derecho. Muchas gracias. A continuación, la presentación del diccionario panhispánico del español jurídico, a cargo de don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, RAE, elegido el 20 de diciembre de 2018. Tomó posesión de su cargo en el Pleno el 10 de enero de 2019. Desde entonces, es también presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE. Muy buenas tardes. Hago míos todos los vocativos que hemos escuchado. No tengo manera de extenderlos más, como ha hecho el presidente de la Corte. Les saludo a todos con mucho afecto y les agradezco la organización de este acto en el que vamos a presentar el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. He venido de viaje a Centroamérica y Caribe para visitar las academias de la lengua, conocer con más intensidad a sus gentes y sus necesidades, y también para ver el estado de nuestras obras comunes. Tenemos muchos trabajos en el telar. El más importante de todos quizás sea la nueva edición, la 24ª edición del Diccionario de la Lengua Española, pero junto a ellos
otro puñado de proyectos de mucho interés, entre los cuales quizá el que me concierne más directamente es el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, y por eso lo he elegido entre todos, además de para aprovechar esta circunstancia tan grata de la estancia en la Corte para hacer una presentación específica de esta obra. Tomo una palabra introductoria de la directora Raquel Montenegro sobre si han leído ustedes alguna vez, han abierto un diccionario. Seguro que lo han hecho todos, pero quizá no se hayan preguntado nunca cómo se hace un diccionario, sobre todo si es el primer diccionario de su especie. Esta es una cuestión que hemos resuelto, damos por resuelta, normalmente contestando: un diccionario se hace copiando otro, porque claro, siempre ha habido un diccionario anterior, salvo algunas épocas en la historia en la que no ha existido un diccionario previo. Esto le ocurrió por primera vez que conozcamos a la Real Academia Española cuando se fundó en 1713. Entonces se creó precisamente para hacer un diccionario, una ortografía y una gramática que habrían de regir la lengua española en lo sucesivo. No existían estas obras, no había doctrina, no había dogmas a los que atenerse. Cada escritor usaba la palabra como le parecía, sentaba o no tildes, usaba los vocablos escritos de diferente manera. La gramática votaba entre esos vocablos con cierta libertad. Y ellos se crearon, se constituyeron precisamente el 3 de agosto de 1713 con el propósito de establecer el léxico, de establecer la gramática y establecer la ortografía de una lengua que ya estaba suficientemente madura como para contar con reglas de carácter normativo y estable. Cuando enfrentaron el diccionario, que fue la primera de las obras que acometieron, hicieron lo que los lexicógrafos llaman una planta, que es donde se determina el método, los criterios que han de emplearse para construir, exactamente igual que llaman los arquitectos planta, el criterio constructivo esencial sobre el que se va a levantar el edificio. La planta de aquel diccionario resolvió la cuestión de qué palabras utilizamos para esta obra nueva, cómo incorporamos palabras, de dónde las sacamos, estableciendo como regla que todos los académicos presentes tendrían que repartirse la totalidad de la literatura producida en español hasta entonces y a partir de ahí, leyendo todas esas obras, las desfrutarían, es decir, le sacarían los frutos en forma de vocablos y luego los pondrían ordenadamente en aquella obra. Ese desfrutado a partir de la literatura esencial hizo pensar siempre que el diccionario de la lengua española es un diccionario basado en autoridades literarias. Es la literatura lo que se utilizó para elegir las palabras esenciales del idioma. Bien, aunque esto es cierto en términos generales, el tiempo nos ha permitido saber más cosas de ese diccionario que se editó entre 1726, primer volumen, y 1739, sexto y último. Todo el diccionario está plagado de indicaciones acerca de dónde se han buscado las palabras, cuál es la obra de referencia. Estas marcas que dicen Quijote, Quevedo, Fray Luis de León, esas marcas han llevado a que el diccionario se denomine vulgarmente el diccionario de autoridades, porque tiene autoridades, cada palabra está refrendada por una autoridad. Bien, algunos lexicólogos y filólogos se dieron cuenta pronto de que el diccionario, además de las obras literarias, también tenía referencias a obras jurídicas. Decía de vez en cuando partidas, nueva recopilación, recopilación de leyes de Indias, fuero real, fuero juzgo. Y la digitalización del diccionario nos ha permitido en la actualidad saber qué hay de verdad en la influencia del derecho en aquella obra magna e irrepetible desde el punto de vista lexicográfico. Ahora se puede decir con absoluta seguridad que tanto influyó la literatura en la elevación de esa obra como influyó el derecho. Porque, por una parte, todos los que estaban reunidos en la Academia aquellos primeros años eran o habían sido consejeros de los consejos de la monarquía, todos con funciones, todos con conocimientos jurídicos y la mayor parte de ellos aplicándolos continuamente. Raro sería que no hubieran tenido en cuenta realmente los materiales que ellos manejaban a diario. Y, en fin,
Hay muestras más que significativas de la influencia de esta clase de obras. Hay citas muy abundantes de las leyes de partidas, del fuero juzgo, que es el primero de las leyes generales de la monarquía española, que van apartando los fueros locales, muchas pequeñas normas municipales que también aparecen citadas y otras que no tienen tanta importancia ni tanta significación como la nueva recopilación de leyes de Indias, pero que fueron graneros de palabras muy sustanciosos para extraerlas y llevarlas al diccionario. Les digo una, por ejemplo, que es realmente muy ilustrativo y muy capital. Una ordenanza de tasas de 1680. ¿Saben qué es una ordenanza de tasas y cuál es su estructura? Es un documento que relaciona materiales, objetos, en una fila y en otra línea marca los precios que ha de cobrarse por las transacciones. Pues bien, la ordenanza de tasas de 1680 está citada en términos relativos, está usada en términos relativos en el diccionario de autoridades casi tantas veces como el Quijote. El texto del Quijote que usaron los académicos a partir de 1713 fue una edición de Madrid que tenía 760 páginas. La ordenanza de tasas tiene exactamente 63 folios, no páginas impresas, sino folios mecanografiados. Bueno, pues en términos relativos, la ordenanza de tasas está más citada o casi tan citada como el Quijote. Otras obras jurídicas importantes, como la Nueva Recopilación, que es un texto de Felipe II de 1568, aparece citada 1537 veces. Solo le gana Quevedo, Fray Luis y quizá Fray Luis de Granada también. En cuarto lugar en orden de preferencias. Bien, quiero decirles con esto que ni la Academia ni las obras principales de la Academia han estado nunca separadas del derecho. Se han hermanado de modo natural, se han apoyado en términos relativos. Pero la Academia nunca se atrevió a hacer un diccionario específicamente de derecho. En esa planta que he citado de 1713 se incluyó una frase un poco misteriosa que advertía: una vez que hayamos terminado el Diccionario General de la Lengua, haremos otro dedicado a las lenguas, a las profesiones liberales y mecánicas. ¿Qué sean las profesiones mecánicas? Se me escapa un poco. Que entre las profesiones liberales estaba el derecho, sin ninguna duda. De modo que nuestros padres fundadores creyeron que tenían que hacer algún día un diccionario especializado en la lengua del derecho, pero no lo hicieron nunca, a pesar de que la lengua del derecho les incitó en algunas ocasiones históricas posteriores a cambiar ese orden de cosas. El diccionario de autoridades no se reeditó nunca, se hizo aquella edición y ahora hemos encontrado en los archivos de la Real Academia los trabajos que llegaron a hacer los académicos para preparar la segunda, pero nunca se hizo. Hubiera sido, pienso yo, casi imposible renovar las autoridades que venían apoyando a la primera edición y, sobre todo, habíamos entrado en la época ilustrada y la legislación estaba cambiando radicalmente en relación con la que habían utilizado aquellos primeros académicos. De modo que no se editó nunca el diccionario de autoridades por segunda vez y lo que sí se hizo en 1780 es eliminar las autoridades y reducir aquellos 6 tomos a uno solo. El Diccionario de Uso de la Lengua, en 1780, se edita por primera vez y posteriormente esa es la matriz de las 23 ediciones que la Academia ha editado hasta el momento. Si se había que hacer o no un diccionario específico del español jurídico, del lenguaje jurídico especializado, es una cuestión que volvió a plantearse con ocasión de una de las grandes revoluciones del lenguaje de las palabras que se ha producido a lo largo de nuestra historia común. Las palabras cambian poco a lo largo del tiempo, el léxico es muy estable en general y después del diccionario de autoridades pasaron muchos años sin que apenas hubiera mención alguna, necesidad alguna de hacer ediciones muy renovadoras. Eran lo mismo que las anteriores, prácticamente todas iguales. Hasta que ocurrió un fenómeno revolucionario que afectó de un modo muy frontal al lenguaje que se utilizaba, sobre todo al lenguaje político. Por primera vez en la historia,
La lengua, que era un instrumento absolutamente neutral desde un punto de vista político, se convierte en una herramienta política. Empezó a ocurrir a finales del siglo XVIII con la Ilustración, pero muy especialmente a partir de la Revolución Francesa de 1789. Con la Revolución aparecen un montón de palabras nuevas en el idioma. Aparece soberanía nacional, pueblo, sufragio universal, elecciones, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, en fin, todos los vocablos de los que todavía siguen presentes en nuestras constituciones. El efecto revolucionario de aquellas palabras nuevas ha dejado constancia, muy bonita por cierto, embajador, la correspondencia entre el embajador de España en París, el conde Fernán Núñez, y Carlos IV, Florida Blanca en primer lugar, el primero de los ministros de Carlos IV, le decía Fernán Núñez a Carlos IV, a Florida Blanca: tengan cuidado que hay aquí unas palabras realmente de una potencia de cambio extraordinaria, hagan algo para cuidar de la lengua de nuestra nación, que no se corrompa con estas innovaciones. Fernán Núñez se fue de París y dejó al segundo de la embajada, que era Iriarte, que le escribió, completó esa correspondencia con su hermano, que se ha conservado, llena de advertencias sobre los peligros de los cambios lingüísticos, que se convirtieron además inmediatamente en cambios esencialísimos, en tanto que se politizaron todos ellos. Usar una palabra o dejar de usarla fue en materia de los diccionarios burlescos ilustrados que se publicaron a raíz de las Cortes de Cádiz en 1810, 1812, muchos de ellos. Unos se burlaban de otros porque usaban o dejaban de usar algunas de estas palabras como soberanía, poder judicial, pueblo, soberanía, etc. Hay uno, quizá el más completo, que hizo uno de los jesuitas expulsos que vivía en Venecia, Tulane, que hizo un diccionario filosófico sobre las palabras nuevas que tienen que saber aquellos que quieren manejarse bien en la política, y que tuvo un gran éxito editorial. A pesar de lo que significaba esa revolución, que motivó que en Francia sí la Académie Française cambió su diccionario para hacer una edición nueva que traía todas las palabras, el de la lengua española no cambió en los años sucesivos. Tanto se resistió, tan conservadora como estaba la Academia a la vista de los cambios políticos que existían en España, que de pronto iban del absolutismo más cerrado a la democracia liberal más abierta, el riesgo de no acertar con los tiempos determinó que no se modificara tampoco el diccionario. Tanto no se modificó que hacia 1840 un privado hizo un diccionario en el que advertía de las palabras que tenía que incorporarse, que él hizo, que incorporó a su obra y que la Academia no había movido realmente para atraerla a la suya. Decía aquel buen hombre, aquel buen lexicógrafo, que en casa del, ¿cómo es el refrán? En casa del herrero, cuchillo de palo, porque resulta que en la Academia ni siquiera había incorporado la palabra funcionario, siendo todos ellos, los académicos en aquel tiempo funcionarios. Restricciones al asunto de publicar palabras que ahora sí tenían valor político. No digamos en América, las independencias incorporan la misma panoplia de palabras que se convierten en palabras de uso esenciales, además para constituir las leyes fundamentales de las nuevas naciones. Bien, la Academia en todo eso, digo, se mantiene con cierta firmeza. E incluso durante muchos años, como sabrán probablemente, el diccionario de la Academia se hace sobre la base del castellano de Castilla y no incorpora las palabras propias, el léxico propio de las repúblicas independientes americanas, muchas de las cuales empiezan a hacer sus propios diccionarios de cubanismos o del idioma de que se trate en particular. Bien, a mediados, casi a finales del siglo XIX, se vuelve a plantear en la Academia si hay que hacer un diccionario especializado o no. Y la respuesta de académicos ilustrísimos, don Juan Valera entre ellos, es que no hace falta hacerlo porque el diccionario Juan Valera y Castelar, dos de los grandes hombres de finales del siglo XIX en España, en términos políticos y en términos literarios. No hace falta hacer un diccionario especializado en lenguas de especialidad, porque el diccionario general es, palabras suyas, suficientemente copioso como para no necesitar esta clase de añadidos. De modo que desde entonces y hasta hace muy pocos años la Academia ha confiado en que el carácter copioso
abundante de las palabras que recoge el diccionario, 93.200 en la actualidad, sobra para recoger también el lenguaje del derecho. Así han estado las cosas hasta que el año 2014 el presidente de la Corte Suprema Española me pidió vernos para hablarme del problema del lenguaje jurídico claro. El lenguaje jurídico claro es un problema generalizado y también una aspiración, un problema a resolver por todas las cortes de nuestros países. Pensando qué hacer, él me pedía que hiciéramos un libro de estilo que resolviera la manera de escribir de un poco más claro que como habitualmente, e hicimos un libro de estilo de la justicia que, a pesar de su nombre, está dedicado también al legislador y a cualquier operador, incluidos los abogados, para que sus escritos se redacten de una manera más inteligible, más fácil. Pero yo le dije que realmente para que se utilizara correctamente la lengua, lo primero que hay que hacer es conocer bien lo que las palabras significan. Y dar a conocer las palabras, pues es una cuestión que depende de una buena obra, de un buen diccionario. Y este es el origen primero del diccionario del español jurídico que hicimos en España en muy poco tiempo con la colaboración de juristas que bajo mi dirección trabajaron durante un largo periodo de tiempo, sometidos realmente a una disciplina heroica por su parte, porque mis dotes de director son absolutamente impertinentes. Esa obra se terminó y se presentó en España. El problema no era de España solo, sino que era común de todos los países hispanoamericanos y de sus Cortes Supremas, de modo que la Cumbre Judicial Iberoamericana quiso hacer extensivo ese diccionario a la totalidad del panorama de la lengua española jurídica en toda América, y nos pusimos a trabajar en el diccionario panhispánico del español jurídico, cuya versión escrita que tienen encima de la mesa presidencial en 2 volúmenes se terminó de editar en 2017, creo que ha sido la fecha exacta, y presentamos en Salamanca en un acto muy solemne con presencia del rey de España. Bien, hasta ahí habíamos llegado. La ayuda de Santillana ha sido fundamental. Lo hemos hecho en tiempo récord gracias a la ayuda de 450 juristas de ambas partes del Atlántico. Se han citado los que han colaborado por Guatemala, pero en todos los países hay colaboradores muy empeñados que se han sometido a una disciplina realmente heroica por su parte, y hemos puesto y editado este diccionario. Realmente un diccionario es una obra que no se acaba nunca, de modo que no hemos dado por hecho que hemos terminado la nuestra. En la Academia Española digo yo a mis colegas que el de la lengua lleva 300 años rehaciéndose, de modo que me deben dejar a mí otros 300 para terminar este de un modo correcto. Pero mientras sí, mientras no, estamos trabajando ahora en la edición digital del diccionario que esperamos presentar pronto. Y de lo que se trata en este acto es que les muestre cómo va a funcionar la versión digital. Saben que un buen diccionario, para ser un diccionario de la lengua, les advierto, permítanme un paréntesis más, diccionarios de derecho se han hecho cientos a lo largo de la historia, diccionarios de derecho cientos, porque el derecho es una disciplina que siempre ha tenido por hábito ordenarse por palabras, de modo que muchos diccionarios desde tiempos del derecho romano, de los romanos hasta hoy, se han hecho sobre la ciencia del derecho. Organizados por palabras, alfabéticamente, se cuenta en cada entrada lo que saben los juristas, lo que han dicho los tribunales, lo que dice la legislación, se explica la doctrina sobre esa palabra. Lo que no se había hecho es un diccionario de la lengua del derecho, y este es el nuestro. Un diccionario de la lengua del derecho que, de acuerdo con la mejor lexicografía, contenga definiciones breves y sustanciosas con mucho contenido de cada una de las palabras que define. Además, recuperando aquella idea del diccionario de autoridades que les he mencionado al principio, el diccionario incorpora también autoridades, es decir, que detrás de cada definición señala, marca la ley concreta donde se contiene ese concepto y el modo en que se utiliza, ejemplos de uso. Yendo por este camino adelante y utilizando la maravilla de la tecnología digital, ahora, una vez que hemos definido la palabra, nos podemos encontrar con un icono desde el que se puede ir a la legislación correspondiente donde está utilizada esa palabra o a la sentencia de un determinado tribunal.
Y considerando que la obra es panhispánica, esta operación se puede hacer con una ley de España, con una ley de Guatemala o con una disposición o una sentencia de Chile. De modo que estamos haciendo una obra de una envergadura formidable que nos va a asegurar, cuando esté terminada, una información inexistente hasta ahora de dimensiones descomunales que va a servir a los tribunales, si quieren, para mejorar su propia información, para resolver mejor, a los legisladores para tomar buenos ejemplos, a los operadores prácticos para saber qué significan las cosas y, en fin, para mantener una cultura común esencial, como es la cultura jurídica, al lado de la cultura de la lengua, ¿no? Y otra que nos sea más propia, más común a todos, y generar una biblioteca que yo concibo como la biblioteca de las bibliotecas, una biblioteca borgiana, donde está todo el saber posible, todo el saber que se puede manejar. Bueno, dicho esto, les explico cómo funciona, cómo opera el diccionario. Verán aquí que es diccionario panhispánico del español jurídico. Es una maqueta, por tanto, sometida a variaciones. Nosotros podemos buscar cualquier palabra en el diccionario con un buscador. Ahí aparece la palabra patente. Si ponemos pat, simplemente se autocompletará la palabra, como ocurre realmente con todos los buscadores. Nos encontramos con patente. Pinchamos en patente, que es lo que estamos buscando, y encuentran enseguida la definición. Patente. Verán que las primeras marcas dicen administrativo, civil, mercantil, que son las disciplinas a las que vemos más próxima la palabra patente. Dice luego documento en que se reconoce a alguien una invención y los derechos derivados de la misma. Una definición muy simple, pero llena de contenido, como se ve. Seguidamente ven unas siglas que pone LP, que en España es Ley de Patentes, artículo 150 tal. Si queremos ver la Ley de Patentes, pinchamos ahí, Ley de Patentes, y aparece la Ley de Patentes. La podemos ver a partir de aquí entera, si queremos. La Ley de Patentes española, luego progresaremos en esta idea. Volvemos al lugar, vemos que no la Ley de Patentes, sino que marca quien regula la patente, esos son los artículos 58 y siguientes, pinchamos aquí, y lo que aparecen son los artículos correspondientes. Volvemos al lugar. Queremos ver ahora otras referencias importantes derivadas de patente o conectadas con ella. Y nos aparece ahí delito contra la propiedad industrial. Delito contra la propiedad industrial relativa a patentes o modelos de utilidad. De nuevo lo mismo, una definición, en este caso penal, delito contra la propiedad industrial que consiste en la fabricación, importación, posesión, utilización, ofrecimiento o introducción en el comercio de objetos amparados por una patente, etc. Si queremos profundizar, encontramos igualmente la posibilidad de acudir a los preceptos legales que regulan ese delito. Hay otra también, en el lema principal en el que hemos entrado es patente, pero ese lema se desglosa en otros muchos complementarios. He marcado patente de modelo de utilidad. Patente de modelo de utilidad. De nuevo, hay una definición y la posibilidad de remitirse a otras acepciones posiblemente próximas, como patente de procedimiento. La buscamos siempre con un clic de ratón, vamos al lugar donde está lo que estamos buscando, sus complementarios, las definiciones sucesivas. Nos indica el propio diccionario que es un sublema de patente, por si no nos hemos olvidado dónde estábamos. Volvemos a patente pinchando ahí. Otra posibilidad, otra palabra y otras posibilidades de búsqueda. Estamos en responsabilidad, hemos buscado responsabilidad parental. Pinchamos en responsabilidad parental y nos aparece la definición de qué es responsabilidad parental, que se ubica en internacional privado, pero en civil igualmente. Ven ahí que está remarcado una definición común en Argentina, El Salvador y Honduras. Si pinchamos en este lugar, veremos que se remite al Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, artículo 638.
Pinchamos ahí y aparece el artículo 638 del Código argentino correspondiente. Volvemos a la responsabilidad parental. Vemos un concepto complementario, bien complementario, que es patria potestad. Si queremos ver cómo está esta definición, pues de patria potestad nos remite a una definición, que es una definición convencional del Código Civil, potestad ejercida por los padres en beneficio de sus hijos no emancipados, etcétera, etcétera. Y en los ejemplos pone Código Civil español, es el español ahí, artículo 154, y se reproduce no el Código Civil, sino una sentencia del Tribunal Supremo, vean al final la marca entre paréntesis, de la Sala Primera de tal fecha que ha hecho una definición de patria potestad que se puede utilizar de modo ejemplarizante. Ven que detrás de Código Civil 154 aparece, para verlo, si lo marcamos, nos aparece inmediatamente. Después de esa marca hay otra que es una bolita del mundo. Si pinchamos ahí, el diccionario nos ofrece los códigos civiles de toda el área hispanoamericana para que acudamos al que nos parezca que queremos buscar. Si el que queremos buscar es Costa Rica, pues veremos que ese Código Civil, la última versión es del año 87, si pinchamos ahí aparece el Código Civil de Costa Rica de ese año. Patria potestad de nuevo. También tenemos una virtud en la obra que nos permite buscar conceptos todas las veces que aparecen en el diccionario. No buscar exactamente un lema, sino ver qué dice el diccionario, lo ven arriba recuadrado, sobre certeza procesal. Todas las veces que aparece ese concepto, pinchamos ahí y aparece todas las veces en que ese concepto se repite en el diccionario para que cada cual pueda usarlo según lo vaya viendo. Ven ahí diferentes principios de certeza procesal, es uno de ellos. La referencia de nuevo al Código de Procedimiento de Colombia, esa es lo que dice el Código de Procedimiento de Colombia sobre este principio. En fin, otros conceptos semejantes, pues voto razonado, ingreso, egreso, pagado, son palabras específicas de algunos países del área latinoamericana, porque en España egreso es una palabra que no se utiliza en ninguna de las variantes, en ninguna de las acepciones americanas, pero están ahí los conceptos propios, que es lo importante, el vocabulario propio de cualquier país, o no, sea o no de carácter general. Desvanecimiento del ajuste fiscal o tributario tampoco es una palabra, un concepto español. Pases de ley. En fin, muchas palabras como regidor, que se usan en algunos países americanos, no en España, que ya es alcalde con carácter general, el regidor. En fin, palabras múltiples, designado, declaración de abandono, auto de no lugar, ajuste de desocialización, es una cosa de Cuba, que utilizan los ajustes o reformas cuando no varían la ideología socialista, emplean esta expresión. Amparo en actuaciones judiciales. Otra nueva posibilidad, pues juicio justo. Juicio justo está en toda nuestra legislación, pero aquí lo hemos marcado juicio justo porque no solo remitimos a las constituciones, sino que remitimos a la Convención Europea de Derechos Humanos, es decir, a las normas. En la primera marca en azul es Convención Europea de Derechos Humanos, por tanto está también tratado el derecho internacional, incluido el derecho supranacional europeo. Bien, la Constitución española, el artículo 24, presidente de la Corte, es uno de los que más dan de sí, porque son los amparos contra decisiones judiciales, fundamentalmente. Bien, como verán, lo que permite el diccionario es una intercomunicación entre las palabras y las leyes, de modo que se puede acudir a las leyes para saber la significación de las palabras o las palabras para completarlas con las leyes y hacerlo simplemente con un clic de ratón. Esta operación extendida a la totalidad del universo americano pues será algo fantástico, que no solo no ha existido nunca, sino que nos enriquece a todos en los términos que antes he dicho de seguridad jurídica, de información, etcétera, etcétera. En España ya está funcionando la conexión entre el diccionario jurídico y el Boletín Oficial del Estado, nuestra Gaceta Oficial, que tiene una excelente base de datos de legislación.
entrando en la base de legislación del Boletín Oficial del Estado, si el lector de una ley no entiende qué significa un concepto, pincha allí y va al diccionario de la Academia. Y si está haciendo la lectura del diccionario y quiere ver complementos de esa entrada, va desde ahí al boletín. El Boletín Oficial del Estado me ha regalado este vídeo con el que terminamos, donde se explica realmente cómo funciona esa operación, que a mi juicio es muy expresiva. Nunca ha funcionado, ¿eh? No sé. ¿Se oye o no? Empiece. No se oye, no suena. Bueno, pues no suena. Como no le ponga yo el sonido, eso lo puedo poner quizá, ¿no? Este diccionario es el diccionario del español jurídico, el primero que hicimos, ¿no? El primero que hicimos en España. Aquí está encuadrado en Boletín Oficial del Estado. Si entran ustedes podrán verlo. Igual se puede, por el buscador, se puede buscar inmediatamente cualquier cosa que sea de nuestro interés. Si tienen dudas acerca del significado de una palabra, uno está en el Boletín Oficial del Estado. Este es el texto consolidado de una ley que regula los arrendamientos urbanos. Si se consulta, esta es la ley de arrendamientos urbanos, cuando tenemos la duda de una palabra que aparezca en esta ley, aparecerá ahí una oferta de cómo las definiciones parecidas que hay de arrendamientos urbanos en nuestro diccionario. Pinchando lo que buscamos, aparece inmediatamente, sin tener que salir de la pantalla, la definición de arrendamiento en el boletín. Aparece inmediatamente el diccionario con esa oferta de palabras relativas a arrendamiento en las que se puede buscar. Y lo contrario, ven esa entrada, es el diccionario, ahí se está citando artículos de leyes que pinchando en ellos se puede acudir inmediatamente a la legislación que lo regula. Este es el juego, en definitiva, siento que no tenga sonido, pero es suficiente, me parece, para comprenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Está relacionada a la base de datos de legislación consolidada. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación magistral a don Santiago Muñoz Machado. A continuación, entrega simbólica del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico a don Bonerge Mejía Orellana. Precisamente la entrega oficial la hace don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE. El saludo oficial y también la fotografía oficial. A continuación, intervención de don Alfonso Portavales Vázquez. Él es embajador de España en Guatemala. Muchas gracias. Buenas tardes. Usando la fórmula guatemalteca clásica, hago míos y propios los vocativos ya expresados. Creo que es una fórmula muy conveniente y muy necesaria. Me toca hablar y es un honor, y lo voy a hacer con mucho gusto, pero creo que está todo dicho. Las intervenciones precedentes han sido extraordinarias, de modo muy particular
la del doctor Muñoz Machado. Creo que solamente me cabe decir que nos felicitamos como personas que hablamos una lengua extraordinaria por este extraordinario logro. Creo que no es algo que tengamos todos los días. Es una maravilla, una obra ciclópea, algo de lo que sentirse muy orgullosos, y eso es lo que tenemos que hacer. Creo que vale la pena la presentación que se ha hecho hoy, poner a disposición de una comunidad de 580 millones de hablantes de nuestra lengua una obra de esta categoría. Así que yo quiero felicitar a la Real Academia Española, al conjunto de las academias, también a la guatemalteca, las 23 academias hermanas que han hecho un trabajo extraordinario, al Consejo General del Poder Judicial, porque ha sido perseverante y constante en la búsqueda de un diccionario, de unos términos precisos y exactos por el bien del derecho, por el bien del conjunto de los que hablamos el español. También a la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre Judicial Iberoamericana, que también ha tenido esa idea constante. Y, como no, a la editorial Alfaguara, siempre es necesario aunar la academia, la ciencia, los profesores, los académicos, los estudiosos, con la industria editorial y con aquellos que ponen a disposición una obra como esta. Esta obra es única en el mundo, lo podemos decir así, y creo que es una cita bonita que debemos utilizar. Hay un trabajo extraordinario de cientos de personas, muchos países, una voluntad clara que no solamente es tener un diccionario por sí mismo, es una obra de servicio a los ciudadanos, tener la certeza en los términos jurídicos en todos y en cada uno de los países, en todos y en cada uno de los procedimientos. Creo que eso es algo de un gran valor. Supera la cuestión de un diccionario. Es la seguridad jurídica, es el acercamiento al ciudadano para que los términos sean siempre muy precisos y exactos. Creo que los profesionales del derecho, que no en vano en su mayoría denominamos como letrados, son personas que quieren tener un dominio de la lengua y utilizarla con mucha precisión y exactitud, no solamente por su propio bien, sino precisamente para llegar a los ciudadanos, para que los derechos se ejerzan a cabalidad. Otra expresión muy guatemalteca que me gusta mucho. Que sean cabales los términos jurídicos, que sean rigurosos, precisos y exactos. Y eso yo creo que es una trayectoria de todos los profesionales del derecho desde siempre, desde el comienzo en la facultad, como citaba aquí el presidente de la Corte de Constitucionalidad. Yo también recuerdo ese tipo de frases. Yo recuerdo también, como estudiante de Derecho y después ya siguiendo el mundo del derecho, cómo hay una constante en los profesionales del derecho de ser muy precisos en la terminología, de utilizar muy bien los términos, sabedores como son de que detrás hay derechos. Y así vemos como también hay una vocación, en cierto modo, literaria, no solamente de precisión en los términos. Recordaremos, y ustedes también lo recordarán, magníficas leyes en las que hay una exposición de motivos muy bien redactada, que explica muy bien lo que se quiere hacer, auténticas obras literarias. Yo estoy pensando en alguna extraordinaria en España, como la exposición de motivos del Código Civil. Hay sentencias extraordinariamente bien redactadas. Esta obra va a ayudar a que sean mejor redactadas todavía. Es fundamental que estén bien redactadas, que estén bien amparadas en la ley, pero también con términos muy precisos y muy exactos. Yo también recuerdo en sentencias maravillosas, también en mi país, permítanme que lo cite, cómo esperábamos ansiosos algunas sentencias de alcance para la convivencia nacional y cómo veíamos no solamente una densidad y un rigor en los términos jurídicos, sino también cierto explayamiento después en lo que se denomina otros síes, otro sí digo, y ahí veíamos cómo el órgano jurisdiccional
aprovechaba también para explayarse en términos incluso literarios. Yo creo que se equilibran bien el rigor jurídico con el deseo de tener un estilo literario, de tener una proximidad al ciudadano, de no quedarse en fórmulas alambicadas extremadamente académicas, sino compaginar ambas cosas. Yo creo que esta obra y la exposición que ha hecho el doctor Muñoz Machado, el director de la Academia Española, creo que lo pone muy claro. Si esto es una obra extraordinaria, que yo tengo la suerte de tener en mi despacho y consultar todos los días, la versión electrónica, la versión digital, me parece algo realmente que yo ya espero con ansiedad y creo que todos los profesionales del derecho deben esperar con ansiedad. Todos los países, todas las leyes, todas las normas, muy bien sistematizadas, muy bien organizadas. Repito, creo que es una gran satisfacción pertenecer a esta gran comunidad de personas que hablamos la lengua española, que la cuidamos, que la respetamos, porque queremos que todo el mundo sepa con claridad a qué atenerse cuando se dice algo y, sobre todo, en el mundo del derecho. Este esfuerzo constante porque las cosas sean claras, las leyes sean claras, las sentencias se comprendan, creo que es algo muy meritorio. Yo felicito a esta Corte de Constitucionalidad por esta iniciativa, a la Real Academia Española, a la Academia Guatemalteca y a todas las academias hermanas y a todos los que han hecho posible esta obra extraordinaria. Les felicito de todo corazón y lo agradezco cada vez que tomo en mis manos uno de los tomos de este diccionario absolutamente espectacular. Así que nos podemos felicitar, estar contentos y decir que el día de hoy ha sido y sigue siendo un día muy hermoso y muy positivo para la lengua española y para el derecho que en todos nuestros países se hace en lengua española. Muchas gracias, enhorabuena a todos ustedes. Enseguida escucharemos las palabras del maestro don Alejandro Morales Bustamante, director ejecutivo del Instituto de Justicia Constitucional, adscrito a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Muy buenas tardes. Yo también me hago eco de la fórmula de hacer propios los vocativos. Este es un acto sumamente trascendental, por supuesto, y lleno de solemne significado, pero creo que aquí lo más importante está dicho ya por quienes me han precedido en el uso de la palabra, que por cierto es una noción que está acá de trasfondo muy poderosamente, la palabra, el poder de la palabra y del lenguaje, para poder comunicarnos, para poder entendernos, para poder hacer funcionar el derecho, para poder hacer funcionar esa ciencia y ese instrumento al servicio del valor justicia, que es para lo que fue concebido. Así que es un momento muy grato, es una ocasión muy grata que esta Corte de Constitucionalidad y el Instituto de Justicia Constitucional hayan tenido el ilustre honor de abrir esta Casa de la Justicia Constitucional para este acto, para esta presentación de esta enorme contribución, como ya se decía antes, no solo a un mejor uso del lenguaje, el lenguaje jurídico, sino esperamos también a un derecho que se aplique con un mayor grado de certeza y un mayor grado de entendimiento. Así que no me resta más que felicitar a quienes han contribuido a lo largo y ancho de las diversas latitudes del mundo que estamos hermanados por el uso de este idioma, por este esfuerzo, por esta contribución
que como ya bien lo mencionaba el doctor Muñoz, es por antonomasia una obra en permanente construcción, pero este es un paso enorme y es de reconocerlo, es de agradecerlo y de valorarlo. Así que muchísimas gracias y pues que todos y todas podamos acceder a este material que en su versión en línea es definitivamente cautivador. Va a ser una obra que sin duda va a ser una referencia básica en el estudio del derecho en la cultura jurídica iberoamericana a partir de ahora y que pues todos y todas podamos disfrutar de esta obra. Muchas gracias y muy feliz tarde. A continuación, intervención del representante de Editorial Santillana para Centroamérica Norte. Él es don Luis Alonso González. Muy buenas tardes. Como podrán comprender, yo también quiero hacer eco de los vocativos ya expresados y reiterar el agradecimiento a todas las personas, a todo el público que ha aceptado la invitación a venir y compartir esta grandiosa presentación de este diccionario. Para Santillana es un gusto poder estar aquí y lo primero que quisiera hacer es expresar el agradecimiento a la Real Academia de la Lengua por permitirnos ser parte de esta presentación y hacer eco de esa relación que ha tenido Santillana con la Real Academia desde hace mucho tiempo y también con las academias locales en cada uno de los países donde Santillana está presente. Producto de esa relación y de esa interacción en colaboración, nos ha unido desde el pasado la publicación de varias obras, algunas ya mencionadas acá, como la publicación del Diccionario Panhispánico de Dudas, del Diccionario de Americanismos, del Diccionario Práctico del Estudiante, y también la edición conmemorativa de varias obras, de grandes autores, como por ejemplo 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, La región más transparente, de Carlos Fuentes, La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa. Ediciones conmemorativas que nos unieron en colaboración y nos dieron una gran satisfacción en años anteriores. Y hoy nos une la publicación de este diccionario y además una edición de Don Quijote de la Mancha, cuya adaptación y prólogo corrió a cargo del académico y reconocidísimo escritor Arturo Pérez Reverte. Quisiera mencionar pues la labor que tiene Santillana o ha tenido en esta colaboración y es el trabajo de edición, que no es nada menor ante esta monumental obra que es este diccionario, el trabajo de distribución, el trabajo de comercialización y, por supuesto, la promoción de las obras que publicamos conjuntamente. Particularmente quisiera adicionar a lo ya expresado por don Santiago la dimensión de esta publicación, de este diccionario que ha sido o ha finalizado en 2 volúmenes, conteniendo 2.220 páginas y reuniendo más de 40.000 entradas. Esto apenas es una pequeña referencia de la dimensión del trabajo realizado en estos años. Se trata, como ya dijimos, de la primera obra de su ámbito en recoger las variedades americanas y su jurisprudencia. Desde Santillana hemos distribuido ya la obra en más de 15 países y seguramente se va a terminar haciendo en los 22 países donde tenemos presencia en España y América. Sin extenderme mucho más, quisiera agradecer nuevamente a la RAE el haber optado por Santillana, el haber escogido a Santillana como la editorial óptima para el trabajo realizado en esta publicación. Y también invitarles a todos a acercarse al diccionario que estará exhibido acá en el hoy afuera, a que lo conozcan y puedan tener una relación directamente con él. Muchas gracias a todos. Cuando las palabras no son mejores que el silencio, es mejor no pronunciarlas. Pero hoy sí valió la pena que pronunciaran esas palabras magníficas nuestros expositores distinguidos. Muchas gracias. Así culmina este acto de la presentación del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico.
un honor contar con su presencia. Buenas tardes, con permiso.